Bueno. Muy buenas noches. Quiero compartirles un mensaje importante, un mensaje de la palabra de Dios. Sé que no es muy fácil estar aquí. En algún tiempo yo también estuve, tal vez en las circunstancias o en la situación que ustedes están pasando. A lo mejor vienen de visita al ver a algún familiar, o tal vez tienen algún familiar aquí que está enfermo, ¿verdad? Y sé que no es fácil, y sé que la verdad están muy sensibles muchas de las veces de lo que están pasando. Pero hoy quiero traerles un mensaje de esperanza, un mensaje que realmente debemos de tener de mucha importancia, un mensaje de la palabra de Dios, aquella que es inerrante, a través de un Dios inmutable, un Dios que dice la Escritura que es 3 veces santo, familia, amados, dice la Escritura que es 3 veces santo. Y también podemos ver que Dios es amoroso, es un Dios de amor, pero es un amor que tal vez nosotros lo imaginamos que pueda ser muy fácilmente relacionado a lo que nosotros podemos imaginar, lo que es verdaderamente el amor. Pero el amor de que hoy te quiero hablar es un amor más allá de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Y para poder saber el amor del que te estoy hablando, tan solo es necesario mirar la cruz del Calvario, la cruz donde Jesucristo, el Hijo amado de Dios, lo llevó a la cruz con un propósito. Dice la Escritura, algo que tú y yo, la verdad, hacemos. Tú y yo somos pecadores. No hay nadie aquí en la tierra que no haya pecado. Y esa es una gran verdad, que tú y yo somos pecado, y hemos pecado de muchas maneras. También hay una gran verdad, es que algo que no queremos escuchar muy comúnmente es que tú y yo algún día tenemos que morir. Eso es inevitable, no podemos evitar. Tú y yo algún día tenemos que morir. ¿Cuándo? No sé. Pero según la Escritura dice la palabra de Dios que más cuanto todos pecamos, todos en absoluto, dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estamos separados. Y dice la Escritura, a través de ese Dios 3 veces santo, ese Dios que es amoroso y misericordioso, también dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú y yo somos conscientes y que somos pecadores, y como dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, entonces quiere decir que tú y yo estamos separados de la presencia de Dios. ¿Por qué estamos separados de la presencia de Dios? Porque constantemente nuestro pecado, nos acusa ante ese Dios 3 veces santo, ese Dios inmutable, ese Dios perfecto. Pero la Escritura también dice que toda alma que pecara ciertamente morirá. Entonces, dicho esto, en ti y en mí no hay escapatoria. Si hoy Dios nos llamara a cuentas y abriendo las Escrituras a la luz de la verdad, tú y yo, si hoy tenemos que morir, porque algún día tenemos que morir, nos vamos a presentar ante ese Dios, ante ese Creador, nos vamos a presentar tú y yo cara a cara. ¿Y sabes cuál va a ser nuestra sentencia? La condenación eterna. ¿Por qué? Porque la Escritura es muy clara y Dios no puede eludir su palabra. Dios no puede ser burlado. Pero a lo mejor tú has de decir, amigo, momento, ¿sabes qué? Yo no soy tan mala persona. Es más, yo soy tan buena persona que merezco estar ante la presencia de Dios. Y a lo mejor tienes razón. Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor no eres tan mala persona delante de los ojos de los hombres. Y tal vez eso está bien. Pero delante de los ojos de Dios, tanto como tú y tanto como yo, y todos, hemos pecado ante ese Dios santo. Entonces, si hoy Dios nos llamara a cuentas, y como dice la palabra de Dios, que estamos destituidos de su gloria, tú y yo merecemos una condenación eterna. Y esa condenación eterna es más conocida como el infierno. Y la verdad es una noticia tan triste que muchas las veces no queremos escuchar. Pero yo te decía que ese Dios amoroso, que entregó a su Hijo Jesucristo, por amor, entregó, y podemos ver en la cruz del Calvario, podemos ver realmente ese amor que dio Dios.
como lo dice su palabra. Es más, mira, déjame decirte, fíjate lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Oye, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere la condenación? La palabra de Dios en Juan 3:16 dice que porque de tal manera, ojo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y tú has de decir, está bien, yo creo en el Hijo, está bien, soy pecador, está bien, dices que tú y yo hemos hecho lo incorrecto delante de Dios, ok, y dices que yo debo de creer en el Hijo, pues sí, si tú crees en el Hijo y crees en el sacrificio, dice la Escritura que Él, en absoluto Él, dice que a través del pago que hizo Cristo por los pecados, por tú y por mí que fuimos pecadores, dice la Escritura que Él nos perdona. Pero, ¿a qué me refiero con creer? ¿A qué se refiere la Escritura con creer? Porque si ahorita hacemos una encuesta, amigos, ¿ustedes creen en Dios? Me van a decir que sí. Amigos, ¿ustedes creen en Dios? Creo que toda la mayoría creemos en Dios. Pero fíjense a lo que se refiere creer realmente en Dios. Creer en realmente Dios es de la siguiente manera. Fíjate lo que dice el versículo 18 de Juan 3:18. Dice la Escritura que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que Dios mandó a su Hijo al mundo para salvarlo. Ahora, ¿salvarlo de qué? Salvarlo de la ira venidera que Dios tiene preparado para todos aquellos o todos los que hacemos las cosas incorrectas delante de Dios. Ahora, el creer en Dios y en creer en el amor que Dios puso a través de su Hijo consiste en la siguiente manera. Dice que todo aquel que en Él cree no es condenado. Hasta ahí estamos bien. Pero dice que todo aquel que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Ok, ¿y a qué se refiere el creer y qué se refiere la condenación? La condenación que Dios habla a través de su palabra es la siguiente. Dice que la luz que es Cristo, la luz que el pago por los pecados, el justo por los injustos, dice que la luz vino al mundo, pero ¿qué crees? Los hombres, o sea, tú y yo, amamos más las tinieblas que la luz. ¿Y sabes por qué amamos más las tinieblas que la luz? Porque nuestras obras son malas. Y vas a volver a decir, pero es que yo no soy tan malo, amigo. Yo no soy tan malo. Pero mira, Dios dejó una ley establecida. Una ley que tú la conoces desde pequeño, desde que creaste conciencia. Una ley que fue marcada en tu corazón. ¿Y sabes de qué ley te hablo? Los 10 mandamientos. ¿Y sabes qué dice uno de los 10 mandamientos? No mentirás. Si tú eres sincero igual que yo, tú y yo hemos mentido. Y eso nos hace mentirosos delante de los ojos de Dios. ¿Quién no ha mentido aquí en la tierra? ¿Quién no ha mentido y tiene la mentira como un hábito? ¿Quién no ha mentido para zafarse de algo que hizo incorrecto? ¿Quién no ha mentido por cosas que realmente se exponen a la verdad? Tú y yo hemos mentido. Es más, déjame decirte uno más. Dice la Escritura que no cometerás adulterio. Se te fue dicho en los antiguos, no cometerás adulterio. ¿Adulterio qué es? Tener relaciones fuera de tu matrimonio. Tener actos sexuales fuera de tu matrimonio. Si no estás casado. O si estás casado. Ahora, has de decir, amigo, pero yo no estoy casado, ni esposa tengo. Déjame decirte el estándar de Dios que tan grande es. Palabras de Jesucristo en Mateo 5:27. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o un hombre para codiciarla, es como si haya adulterado con ella en su corazón. Para desearla. Amigo, si somos honestos, tú y yo hemos violado estos 2 mandamientos de todo corazón. Si tú y yo hemos violado estos mandamientos, déjame decirte que haces a lo que se refiere Dios, a esa condenación eterna. Entonces, no hay escapatoria, amigo. Todos somos
merecedores del infierno, en absoluto. Tú y yo hemos violado 2 mandamientos, y si seguimos la lista vamos a ver y vamos a comprobar que hemos violado la mayoría de los 10 mandamientos. Dice la Escritura que si violamos uno de los 10 mandamientos, aunque 9 hayamos hecho correctamente, dice que somos culpables de todos, aunque nomás hayamos violado un mandamiento. Esa es la condenación, amigos. Dice la Escritura que no hay justo ni un uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahora, ¿cuál es la noticia? Como dice la Escritura, que Dios mandó a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos perdidos por causa del pecado. Y si hoy nos presentamos delante de Dios, déjame decirte que somos culpables y tenemos una sentencia delante de Dios, porque Dios dice que es un Dios juez y justo. Dice que Él no cohabita el pecado y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Pues mira, el único que puede ser salvo, como dice Juan 3:36. Fíjate lo que dice Juan 3:36. Porque todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa, ¿qué quiere decir? El que no quiera creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué es creer? Creer es en el unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué más? Es arrepentirte, mirar ese amor tan grande en la cruz del Calvario. Y dice la Escritura que corras, huyas a Cristo. Si hoy Dios te ha placido a través de este mensaje que te ponga oídos para que tú escuches, y que si realmente te preocupa el temor de la muerte y la eternidad, de dónde vamos a pasar el día que tú muéramos, debemos de preocuparnos, debemos de tener temor, que el día que tú y yo muéramos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Porque Hebreos 9:27 dice, y está establecido para todos los hombres, todos en absoluto, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la luz vino al mundo. Amigo, amado, yo deseo, y el deseo de Dios, como Dios dice en su palabra, que ruega para que nos reconciliemos con Dios a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo es la verdad, su Hijo es el camino y es la única manera para llegar con el Padre. No hay otra manera. Así que arrepiéntete y huye a Cristo, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que le dio poder, aquel que resucitó donde la tumba está vacía. Y dice la Escritura que Él está a la diestra de Dios Todopoderoso. Créeme lo que es de mucha importancia poder entender este mensaje, que tú puedas comprender que hay una condenación, que tú puedas entender que tenemos un problema muy grande. Ese problema es la muerte y la eternidad. ¿Crees en el Hijo? ¿Has escuchado la voz de Dios? Porque si me estás escuchando a mí como hombre, déjame decirte que estás cometiendo un error. Pero si lo que te acaba de decir lo compruebas con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que es Dios mismo hablando. Dios ha dejado su palabra como máxima autoridad para hablar a la humanidad. Es más, su misma creación, la misma creación da evidencia de su poder y de su deidad. Y lo podemos ver en el vientre de una madre, lo podemos ver en nuestras propias vidas. Dios sigue dándonos vida. ¿Con qué fin? Para que tú y yo nos arrepintamos y volvamos y huyemos a Cristo y miremos ese amor tan grande que Dios ha dado. Deseo, como te lo repetí, que puedas entender lo que Dios ha hecho, lo que Dios desea, que todos procedamos al arrepentimiento y que lleguemos a Cristo. Todavía hay lugar, todavía hay esperanza. Cristo es el único medio de salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos aquí en la tierra. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos de la ira venidera que Dios tiene preparado para toda la humanidad. Muchas gracias. Voy a orar. ¿Para qué? Para que Dios
haga su obra perfecta y completa. Si tú ahí quieres inclinar tu rostro, si tú ahí quieres orar juntamente contigo, si tú ahí quieres reconocer y quieres darte cuenta que necesitas del amor de Dios, pero ese amor que realmente lo podemos ver en la palabra. Yo te pido que si tú eres consciente, si tú te has arrepentido, haz y ora en secreto delante de Dios. Porque dice la Escritura que si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero es necesario arrepentirnos y mirar a la cruz de Cristo y decir, basta ya, Señor, quiero huir a ti. Quiero que realmente seas tú, mi Salvador. Seas tú, Señor, el amo de mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, por cada una de las familias aquí, mi Dios. Te ruego, Padre, por sus enfermos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes el control de ellos. Padre, te pido porque sé que algunos están viviendo esta angustia, tal vez económica y aún en el cuerpo, Padre. Señor, te pido por los médicos, te pido por los guardias, mi Dios, rogando tu Padre para que tu gracia, tu amor, tu poder, que todavía es evidente, tu misericordia, Señor, habite en cada uno de ellos, Padre. Te pido, Padre, por este mensaje, porque sé que hay más de uno, Señor, que ha escuchado. Sé que hay más de uno que tú, Señor, le has tocado su vida, Padre, para arrepentimiento y perdón de pecados, Señor. Te ruego, Padre, por cada necesidad y que la necesidad mayor que puedan tener sea Cristo, sea Dios, una reconciliación para ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.